Bueno, pues ahora sí vamos a dar la bienvenida, sin más rollo, a Andy Stallman, autor del libro Totem. Totem transformando clientes en creyentes. Ahorita lo presento porque además trae una trayectoria brutal. Brutal, brutal, brutal. Este es su tercer o cuarto libro. Tiene varios bestsellers. Ahorita vamos a platicar un poco de eso. Y la verdad se va a poner muy buena la plática. Me ando también ya en LinkedIn, Roberto, desde la Ciudad de México. Muy bien, síganos mandando sus saludos, sus emojis de dinosaurio y vamos a ver qué anda por ahí. Y en el Inter, vamos a darle la bienvenida desde Madrid. Desde ahorita iba a decir caluroso Madrid, pero ya no tan caluroso en estos momentos. Andy Salva, ¿cómo estás, Andy? Estoy feliz, Juan. Muchas gracias por la invitación. Acá encantado de poder platicar contigo y también acompañado por toda esta gente. Oye, no, hombre, feliz yo de tenerte, y muy agradecido también con la editorial Paidós que nos compartió tu libro, que nos presentó. La verdad está bien padre, a mí me encantan los libros de marketing, me encantan, más que los libros, me encantan las oportunidades, no nada más de aprender, porque todos los libros aprendes, pero como de crear nuevos mindsets, de crear nuevas estructuras mentales, más que mindsets, sí, pues es lo mismo, ¿no? De crear estructuras mentales acerca de ciertos temas, porque yo siento que un tema tan amplio como el marketing es complejo navegarlo, pero cuando vas creando una estructura específica, como la que tú nos propones ahorita con el Totem, que ya vamos a hablar de ella, pues se vuelven más manejables, ¿no? Y se vuelven más aplicables, sobre todo, más prácticos. Y por eso estoy bien contento de tenerte por acá, además de bueno, pues, conocerte, aprender de ti y todo. Oye, Andy, pues bienvenido. La gente, igual que yo, va a decir, oigan, este señor está en Madrid, pero no suena madrileño. Así que tú, pues, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, qué haces en Madrid, quién es Andy Stallman. Antes que nada, hablemos de la persona antes que del trabajo. Okay, igual voy a tener que hablar con Mariana de Paidós para decirle que no me avisó que igual me podía haber venido con otro vestido de dinosaurio y entonces la charla estaba Claro. como más conectada. Le vamos a Pero dar un bueno, coscorrón porque, sí, porque sí, sí, ese, sí. ese, ese es todo el chiste. Lo que pasa es que en Madrid ya no es hora de estar en pijama, pero Es bueno, verdad. en Latam Bueno, todavía un poquito. ojo con la siesta en España, que aquí Ah, a las tienes 3 de la razón. tarde es todo un tema. Muy bien. Pues te cuento, Juan, y le cuento a la gente que nos acompaña hoy. Nací en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, hoy ciudad de Buenos Aires, y me vine a vivir a España con mi familia, mi mujer y mi hijo Feli, en septiembre del 2002, hace justo 19 años y poquito. Y viví en Barcelona algunos años y luego de esos años nos mudamos a Madrid capital y estamos aquí viviendo en la ciudad de Madrid desde entonces y trabajando en branding, como bien decías, en una compañía de branding especializada en la creación o construcción o transformación de marcas y trabajamos desde aquí para los 5 continentes. Así que nuestra residencia, nuestro hogar está en Madrid, pero nuestra vida ocurre en muchos países a la vez. Eso, que para mucha gente pues es cada vez más la realidad, más ahora, ¿no? Que ya no tenemos que estar físicamente en el lugar donde trabajamos, no siempre, ¿no? Hay gente que sí, no todos. Entonces, me parece que es muy interesante. Oye, Andy, tú tienes 25 años de trabajo en marketing, tienes una agencia, has dado muchas conferencias, has publicado varios libros. ¿Qué hay en el tema del branding, de las marcas, que tanto te apasiona para dedicarte 25 años de tu vida a esto, güey? Pues hablábamos antes de serendipia, ¿no? Y a veces de estas carambolas de la vida. Yo no estudié ni marketing, ni branding, ni publicidad. De hecho, empecé estudiando una carrera que la dejé porque no me gustó y estudié otras dos que pude terminar a duras penas. Eh, pero cuando empecé a trabajar en el mundo del branding, no empecé desde un aprendizaje teórico, sino que aprendí en la calle, como se diría, Ok. ¿no? Aprendí haciendo, Ujú. aprendí En la mirando escuela de la mucho. vida. La escuela de la vida, ni más ni menos. Tuve maestros muy buenos y maestros muy malos, y tanto de unos como de otros pude aprender mucho, pero viste cuando vos tenés el sentido común más o menos claro y te vas dando cuenta que muchas cosas que te van contando o que van haciendo o que vas viendo no hacen sentido.
a lo que es la Ajá. creación o la construcción de las marcas, y siempre vas ambicionando llegar a un punto de maduración en el cual tú puedas hacer del branding lo que tú crees que el branding debe ser, ¿no? Y hacer. Mm. Y llegó un punto en el que pude crear mi empresa, emprender, salirme de mis entramados corporativos y multinacionales y empezar a trabajar el branding como yo creía que el branding tenía que ser. Y muy sintéticamente, para mí, la labor del branding tenía que contribuir a crear mejores condiciones de vida para las personas, por lo tanto, poder tener una vida mejor en una sociedad mejor y por lo tanto impactar en un mundo mejor, ¿no? Con lo cual casi todo mi trabajo en branding está orientado a eso, a crear marcas mejores o a transformar marcas buenas en muy buenas, son muy buenas en excelentes, pero que tengan siempre claro que hay que impactar en la vida de las personas para mejorarlas, para simplificarlas, para alegrarlas, para evolucionarlas de una manera o de la otra. Oh, me encanta cómo planteas esto, me encanta este propósito, o sea, porque ese es tu why, ¿no? El propósito que tienes. Este, y porque es una fuerte reivindicación de lo que puede ser el marketing, ¿no? O sea, en México, hace unos meses hubo un debate muy viral en YouTube de dos personas, en el que justamente un lado, con puntos muy interesantes, decía que el marketing es un crimen, básicamente, ¿no? Porque lo que haces es manipular a la gente para venderle más productos. Yo, evidentemente, no estoy de acuerdo. Yo creo que el marketing, el branding pueden ser usados con objetivos y con fines muy, muy buenos. Eh, Al final del día es una herramienta, es una estrategia, tú la usas para lo que tú quieras, ¿no? O sea, es como una espada, la espada, el que la trae en la mano define para qué la va a usar. Y me encanta este planteamiento que estás diciendo y la razón por la razón, ¿cómo se llama? Que te lleva, ¿no? Que te lleva a hacer todo esto. Y que de hecho se conecta mucho con lo que, vamos, o sea, vamos a entrarle a Totem, ¿no? O sea, conecta mucho eso con lo que hablas en el libro. Eh, Sobre todo, además, coyunturalmente en esta época muy importante, de cómo el marketing, cómo las empresas, pues tienen ahora que ver un poco más allá y tienen que empezar a tener esta visión integral de sustentabilidad, de seres humanos, ¿no? Y el marketing es una herramienta clave para eso. O sea, yo creo personalmente que nadie puede lograr nada sin marketing. O sea, ningún negocio, ningún proyecto, ningún movimiento, ¿no? Si quieres verlo así, ningún movimiento filantrópico, activista, pues puede lograr algo sin marketing, porque el marketing es una herramienta para sumar personas a tu causa, para hacer que los tomadores de decisiones volteen a ver un tema, ¿no? Con buen marketing puedes lograr muchísimas cosas. Entonces, tú decides si esas cosas van a ser buenas o no, positivas o no positivas. Oye, pues vamos a entrarle. Cuéntanos un poquito de dónde viene la inspiración de Totem. Ya nos vienen diciendo por acá Ok, ok. en los comentarios que está increíble el título, ¿no? Transformando clientes en creyentes. A ver, cuéntanos de qué se trata eso. Bueno, primero quiero hacer un muy cortito matiz sobre lo que acabas de decir, que me ¿Sí? parece muy pertinente reforzarlo. Eh, yo no creo que podamos decir que todo el marketing es malo, como tampoco podemos decir que todo el periodismo es bueno. Claro, Ni todo el periodismo es bueno, ni todo el marketing es malo, ni todos los profesores son buenos, ni todos los profesores son malos, ni toda la educación es buena, ni toda la educación es mala. O sea, hay que poner a las cosas en su contexto, en su coyuntura y también en la comprensión. Ahora bien, dicho esto, y 100% suscribiendo lo que tú dices del poder de la herramienta del marketing para alcanzar esos objetivos que tú decías y otros más, también debemos reconocer que ha habido mucho mercadeo, mucho marketing, mucha publicidad muy, muy mala, de totalmente. manipulación negativa, porque también hay manipulación negativa. No nos olvidemos que la palabra manipular, que viene del latín, mani, que es, vamos a decir, las manos, y pular es llevar de, o sea, manipular a alguien es llevarlo de la mano. Pero si tú estás manipulando a alguien positivamente, por ejemplo, para que estudie, o para que trabaje, o para que colabore, o para que se comprometa, es una manipulación buena. La Para que manipulación deje mala, para que deje una adicción o por para que ejemplo, trabaje tu por salud, ejemplo, ¿no?
por ejemplo. Eso es una manipulación muy constructiva. Obviamente hay otras manipulaciones negativas que no hace ni falta mencionar porque todo el mundo las conoce y las sabe. Totem, transformando clientes en creyentes, nace precisamente de esta necesidad de seguir, como decía el amigo Hemingway, encendiendo el detector de mierda. Perdón mi francés, ¿no? Pero digamos, necesitamos en esta época de altísimos grados de manipulación negativa, fake news, este hackeo cerebral que tenemos con las redes sociales, o mejor dicho, que los algoritmos de las redes sociales han hecho con nosotros y demás, necesitamos volver a tener cierta claridad. Y para tener cierta claridad necesitamos reconectarnos y despertar nuestra conciencia y más que resetear, tenemos que redefinir para rehacer. Vos lo decís muy bien, ¿no? Es la acción lo que verdaderamente impacta. Obviamente si viene antecedido de un pensamiento y un razonamiento, mejor, pero es la acción lo que transforma. Es el momento de los tótems. ¿Por qué? Porque los tótems tienen, primero, la obligación moral y ética de ser morales y éticos. Aunque suene a redundancia, lo estreso de esa manera para que quede claro. Son absolutamente humanocéntricos en su concepción y en su desarrollo. Es decir, las personas van en el centro y si no estoy aportando a la vida de las personas, no tengo ninguna razón de ser o de existir, con lo cual, ¿qué hago acá? Se comprometen con el cuidado del medio ambiente, pero sobre todo se comprometen con el cuidado de lo humano, porque al final el planeta no deja de ser una roca gigante que se gestionará con o sin humanos. Sin embargo, la civilización humana no se puede gestionar con o sin humanos. Si nos vamos nosotros, no queda nadie. Y sobre todo, vos dijiste una palabra clave, ¿no? El por qué, ¿no? La razón de existir de un tótem está absolutamente clara y definida para impactar positivamente en la vida de las personas. Tal es su rol relevante para la vida de las personas que las personas identifican en esa marca tótem, que es una nueva categoría para mí de marcas, identifican una propuesta de valor inigualable, inimitable, en la cual yo creo. No creo ciegamente o condicionado por algo o empujado por otra cosa, más que por mi propia convicción de tener valores compartidos y de saber de que ese tótem tiene la fuerza, ya sea económica o la influencia o el poder o los recursos, para poder ayudar a mejorar nuestra tan compleja, ambigua e incierta sociedad en algo mejor, más humano, más alineado con estas nuevas demandas y comportamientos que nosotros como seres humanos tenemos. Oye, y esto da, obviamente ahorita quiero que platiquemos de algunos casos, de algunos ejemplos. En el libro mencionas varios que te parecen muy buenos, ¿no? O sea, que te parecen icónicos, pero esto da pie a lo que, empezando el libro, tú mencionas, tú llamas, que me gustó mucho, la era de los tótems, ¿no? Una nueva era, porque en realidad estamos hablando, pues sí, de una nueva forma de ver los negocios, una nueva forma de ver el marketing, ¿no? No como el fin en sí mismo, sino como una herramienta para, no la riqueza, sino una herramienta para algo, pues más, para algo mejor y para algo más a largo plazo. ¿Qué caracteriza, además de lo, o sea, de eso, qué caracteriza este cambio de era? ¿Cuáles son como las bases para decir, ok, ya estamos en esta nueva era, y empezar a identificar qué empresas ya lo están entendiendo también? Sí, yo creo que esta afirmación de que ya no estamos en una era de cambio, sino en un cambio de era, no es a raíz de la pandemia. O sea, la nueva era ya comenzó hace tiempo, con muchos cambios, muchos de ellos simultáneos, algunos más tangibles que otros más en la superficie, otros menos, pero que básicamente podemos transversalizar con el momento de la irrupción de Internet, la democratización de Internet o la llegada masiva de Internet, redes sociales, apps, etcétera, etcétera. ¿Qué significa para mí esta nueva era? Esta nueva era significa entender que las marcas sin impacto positivo van a desaparecer. Las marcas que no se comprometan realmente con causas o necesidades de la sociedad y el planeta van a desaparecer. Las marcas que no traten de manera seria y responsable a las personas. Y cuando hablo de personas, mucha gente
suele asociar personas a clientes o consumidores. Hablo, primero que nada, a sus empleados, a sus equipos, Claro, van a desaparecer. Hablo de una era en donde la riqueza no es solamente económica, la riqueza es, por ejemplo, la salud, la riqueza, por ejemplo, es la salud mental, la riqueza es el tiempo, la riqueza es el balance entre la vida privada y la vida pública, la riqueza es cómo puedo colaborar a dejar un planeta mejor a mis hijos o a mis mascotas o a mis nietos. Y esta nueva era tiene que ver también con vivir el propósito de una manera honesta, auténtica y genuina. Luego podemos abrir el abanico y hablar de sostenibilidad, hablar de innovación, de creatividad, obviamente de educación. Necesitamos una nueva forma de educar, claro. porque claramente la educación o la educastración a la cual hemos sido sometidos está claro que no funciona tal y como está planteada, pero también necesitamos limpiar la cancha. Y limpiar la cancha significa que nosotros, llamanos clientes o shoppers o consumidores o empleados o ciudadanos o clientes o creyentes, tenemos el poder de recompensar o de castigar a las marcas que se portan bien o que se portan mal. Y es tan sencillo como comprarle un producto o un servicio o ignorarla. Hoy por hoy, si Claro, queremos castigar a las compañías que polucionan, dejen de comprar sus productos o servicios. Si quieren recomendar o quieren premiar a una pyme o a un emprendedor o a una microempresa que está haciendo, no sé, tejidos con algodón en algún lugar perdido en medio de la selva, ayudando a una comunidad o empoderando a mujeres, etcétera, etcétera, cómprenles, pero que no se quede en un verbo, claro. comprar, que se quede en una acción, ¿no? Porque al final comprar es recompensar, comprar es reconocer y comprar es dar alas para que esa marca crezca y para que las marcas malas finalmente terminen desapareciendo de una vez. Oye, y que me parece que, o sea, hemos tocado, este tema sale el poder del consumidor, ¿no? La capacidad que tenemos los consumidores para pues, mover la aguja, ¿no? Eh, y ahorita quiero que pasemos a la parte también de como emprendedores, ¿no? O sea, cómo construimos nosotros estos tótems como emprendedores. Pero desde el tema del consumidor me interesa mucho porque además tú estás haciendo pues, un análisis más grande que simplemente lo que se ve por fuera. Eh, la gente me parece que todavía no se cree este mensaje. La gente me parece que no se cree ese poder que tiene, ¿no? Como que dice, no, pues compre o no compre, las empresas van a seguir haciendo lo mismo. Como qué capacidad tengo yo, una persona insignificante, ¿no? De hacer que la aguja gire. A mí me gusta mucho un libro que se llama, de ciencia ficción, no tiene nada que ver con marketing, pero se llama La Guía del Viajero Intergaláctico. Y en La Guía del Viajero, en el libro número 3, pues son 5 libros muy buenos, hay la tortura número 1 que le hacen a la gente, y se vuelve loca la gente, lo meten en un cuarto que les enseña qué tan relevantes son en el universo. Y la gente se da cuenta que son insignificantes porque el universo es chiquititito. Porque cada uno de nosotros somos chiquitititos con respecto al universo. Y yo creo que no, la mayoría de nosotros en la vida real vivimos, o sea, pareciera que vivimos en esa cápsula donde no entendemos el poder que tenemos realmente para hacer que las cosas cambien. Yo no estoy de acuerdo, o sea, evidentemente, ¿no? Pero, ¿dónde ves tú que se refleja eso hoy ya en ejemplos reales, en casos, en tendencias de mercado, que las empresas, pues sí ya se están empezando a preocupar o ya están dando cuenta que la gente quiere algo más, ¿no? La gente ya no se cree todo, la gente ya no compra de manera tan desinformada, la gente empieza a exigir estos valores, para que ayudarnos a todos a romper este mito de que somos insignificantes y compre yo o no compre, las cosas van a seguir igual. Haga o no haga, la cosa va a seguir igual. Pues mira, hay una frase de un escritor que yo admiro mucho, que se llama Eduardo Galeano, que decía algo Ujú. así como, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y yo creo que hoy por hoy los emprendedores vienen con una energía increíble para cambiar las cosas o para mejorar las cosas. Hay de todo. También está el emprendedor que solamente quiere hacer un emprendimiento para ganar plata.
que Claro. también es legítimo, ¿no? Pero cuando tu objetivo es ganar plata, al final es un emprendimiento muy pobre, ¿no? Tú tienes que emprender para mejorar la sociedad o para cambiarle la vida a las personas y como resultado de eso ganarás mucho dinero. Pero si tu objetivo es ganar dinero, pues no. Fíjate, acá en España, por ejemplo, te hablo ya hace 4 años aproximadamente, el 80% de los consumidores españoles afirma, 80%, 8 de cada 10 consumidores españoles afirma preferir marcas con valores por encima de la calidad o el precio. ¿Sí? Entonces, Wow. esto significa que si tu marca no tiene valores, 8 de cada 10 consumidores ignorarán tu propuesta, ya sea tu producto o tu servicio. Esto sumado a que hoy por hoy en España es diferente en México. En España, 9 de Claro. cada 10 marcas podrían desaparecer hoy y a la gente no le importaría. En Latinoamérica son 7 de cada 10. Es curioso, parece que hay Uf. más marcas más queridas que acá en España, que 9 de cada 10 podrían ahora mismo desaparecer y nadie se inmutaría. Pero ¿qué está pasando? Hay un montón de ejemplos tangibles que no se quedan en la crítica en Twitter o en Instagram o en Facebook. O sea, para mí decir que tal aerolínea es malísima, está bien, pero es mejor si no viajo más en ella. Claro. ¿Sí? Pero vos fíjate, hace 4 meses estábamos con el equipo de Totem Branding en Panamá, en un proyecto que estamos haciendo ahí, y estaba con una chica de Perú. Y la chica de Perú me dice, me voy a Perú porque hay elecciones y quizás mi voto defina si el presidente va a ser Castillo o Fujimori, ¿no? Que eran los dos finalistas de la segunda ronda. A ver, una chica que está en Panamá, ¿qué necesidad tiene de tomarse el avión, gastarse los días de vacaciones por adelantado, Qué el bueno. vuelo, viajar, ir? Ella estaba convencida de que su voto podía definir la elección. Sumaba, claro. Sumar, ¿no? Igual que ella, habrá muchas otras personas que pensaron lo mismo. Al final ganaron los que fueron más para un lado o menos para otro, evidentemente. Pero si ella no tuviese esa sensación de poder, de que cada voto cuenta y de que en democracia, afortunadamente, todos somos iguales ante el voto, seas el mejor jugador del fútbol, el mayor rapero del mundo, el dueño de la mayor cervecera o un influyente periodista o emprendedor que además emprende en pijama, todos los votos valen igual. Entonces, llevemos eso a lo que es el consumo diario o cotidiano. Obviamente vos me podés decir, sí, Andy, pero hay algunos sectores en los cuales no tengo elección. No, seguimos viviendo en esta era del libre mercado que tanta gente critica, con oligopolios. O sea, hay 4 o 5 sectores de nuestra vida, llamémoslo electricidad, gas, agua y telecomunicaciones, quizás por mencionar algunos, en donde no tenés 100 opciones o 1000 opciones, tenés 2 o 3. Claro. Y esto se transforma en un cártel, ¿sí? No en el sentido que se me entiende, sino un cártel en el sentido, Sí, un sí. cártel económico, ¿no? En donde al final, bueno, todo el mundo me entiende lo que estoy tratando de decir, ¿no? Pero que cuando vos vas a un supermercado, a un hipermercado, o cuando vas a un shopping center y tenés 1000 pares de tus zapatos o 100 opciones de remeras o de camisas o de perfumes o de cepillos de dientes, entonces sí es importante cómo cada uno puede premiar o castigar y cómo cada uno se puede movilizar o no movilizar, pero también dándole alas a los emprendedores. Si el producto o servicio de un emprendedor y le ves características o le ves compromiso o le ves propósito o le ves valores, ayúdalo. Y ayudarlo no es solamente decir qué bueno es, ayudarlo es poner dinero para que ese emprendedor pueda crecer y evolucionar y eventualmente disrupcionar a otros elefantes que están muy cómodos en su éxito coyuntural o temporario. No, y yo creo que ahorita, por ejemplo, en la coyuntura en la que estamos viviendo, es bien real y es bien claro cómo las empresas les interesa cada uno de sus clientes, cada uno de sus consumidores, ¿no? El hecho de que a ti te llegue publicidad de una empresa en tu red social, ¿no? Eso quiere decir que están buscando a ti. Eso, cuando tú vas a la tienda y tú ves el producto, eso quiere decir que te están buscando a ti, que les interesa que tú les consumas. Entonces, tú, me encanta el ejemplo que haces con el voto, pues con cada compra tú votas qué tipo de valores, qué tipo de empresas quieres
que ganen las elecciones del consumidor, ¿no? Entonces, me encanta cómo los planteas y creo que mientras más de nosotros nos demos cuenta de eso, mejor. Ahora, vámonos del otro lado, vámonos del lado de los que estamos emprendiendo, vámonos del lado de los que queremos crear una marca, vámonos del lado de los que tenemos ya un negocio, que mucha de la comunidad de Emprende en Pijama. ¿Cómo le hacemos para construir, para usar esta estrategia, para construir estos tótems de marca? ¿Cómo le hacemos para no quedarnos atrás en esta nueva era? ¿No? Para que realmente, qué fuerte esto que dices, 9 de cada 10 personas en España, 7 de cada 10 en México, América Latina debe ser igual que México, ¿no? Debe ser similar. 7 de Sí. cada 10 marcas podrían desaparecer que a la gente no le importa. Pues, ¿cómo le hacemos para ser una de esas 3 que sí va sobre, o sea, que sí la gente le va a importar? Porque eso es la diferencia entre tener clientes y tener creyentes. El creyente le De va a doler acuerdo. cuando te vas, ¿no? De ¿Cómo acuerdo. le Mira, el hago? otro día, Ajá, el, perdón, el perdón. otro día a Ibai Llanos, seguramente lo conoces o lo escuchaste de él, Ujú. ¿no? Este streamer de, Lo ¿no? conozco de hace un mes y cacho, ¿no? Nunca lo veo de él Bueno, y ahora lo veo por todos lados. Ajá. ahora está por todos lados, ¿no? Es increíble. Bueno, Ibai el otro día hizo un video que se transformó en muy viral porque hablaba o desmitificaba y sobre todo aterrizaba a tierra a muchos jóvenes que quieren hacerse millonarios streameando en Twitch, ¿no? Y una de las Ah, cosas que dijo, que viene a responder un poco a tu pregunta, es, si tú estás empezando en Twitch, ¿no? Porque quieres ser streamer y tienes 2 o 3 que te están viendo nada más, y cuando digo 2 o 3, no digo 2 o 3 millones o 2 o 3 mil, sino que digo 2 o 3, ¿sí? O sea, tu mamá, tu papá y tu hermano, ese es tu público. Dale todo lo que tengas a ese público, porque esos 2 o 3 mañana pueden ser 0, o pueden ser 10, o pueden ser 100, o pueden ser 1000. Pero la construcción de una comunidad de creyentes, primero que no se da de la noche a la mañana. Esos que un día tienen 100 y el otro día tienen 50.000, eso es, no se sabe qué es. Lo cierto es que hacer crecer una comunidad es un poco el trabajo de un agricultor, no el trabajo de ujú. un depredador. Tú tienes que regar todos los días tu comunidad, tienes que interactuar, tienes que intentar sacarte de la cabeza que del otro lado hay transacciones y entender que son relaciones que pueden derivar en transacciones eventualmente, y saber que la constancia es súper importante, porque mucha gente, Juan, se viene arriba y dice, voy a empezar a vender en mis redes sociales o voy a empezar a crear contenido mejor. Está el lunes, después no aparece 3 semanas, después aparece el otro mes, después vuelve a desaparecer. La constancia es fundamental, pero también es Claro. importante lo que tienes para decir y cómo lo dices. Porque hoy la oferta, la propuesta hoy que hay para escuchar o para ver emprendedores es increíble. Pero también hay muchos emprendedores que te dicen, oye, yo no tengo tiempo para dedicarme a las redes sociales, o yo no tengo tiempo para hacer contenido, o yo no tengo tiempo. Entonces, a los emprendedores lo que yo les digo es, tú no tienes tiempo de no tener tiempo. Porque hoy, pero es la verdad, hoy no podemos darnos el lujo de no tener tiempo, porque hoy por hoy, hoy tenemos un montón de emprendedores que han comenzado su startup o su emprendimiento o su micropyme con pocos recursos, con pocos equipos, con poco presupuesto y están generando impacto. Primero, esto deja en ridículo a grandes corporaciones que tienen presupuesto, equipo y recursos y no generan nada, o sea, salvo impacto Claro. negativo. Otras sí. Entonces, es un mix de cosas en donde tú te tienes que creer lo que haces, tienes que creer cuál es el impacto de lo que haces, y como bien decías tú antes, cada persona es tu audiencia, cada persona es tu target, cada persona es tu mercado. Una de las cuestiones fabulosas que nos trajo la digitalización o las herramientas digitales es que podemos personalizarlo todo. Y la personalización, aunque 2 personas muy parecidas, nacidas en el mismo lugar, con la misma edad, con el mismo ingreso económico, con la misma trayectoria, pueden tener sensibilidades muy diferentes a la hora de elegir. Uno Claro. puede ser de derecha y el otro de izquierda, uno de Boca y el otro de River, a uno le gusta dormir en pijama y al otro no, etcétera. Entonces, conocer a tu comunidad es poder crear valor con tu comunidad, porque ya no le hablas a la comunidad, hablas con la comunidad. Y los creyentes creen en ti, pero ya tener un creyente es un tesoro.
¿Por qué estás descontento con un creyente? ¿Por qué quieres tener 1.000.000 de creyentes? Bueno, tenés que ganar creyente a creyente, tenés que ganar acción a acción y tenés que ganar relación a relación. El que no lo entienda así y quiera dar un salto cuántico con esta palabra tan linda, ¿no? De escalabilidad, en las comunidades de personas no se dan fenómenos Claro. de escalabilidad, salvo pelotazos muy puntuales. Si no, es un crecimiento orgánico, como tiene que ser, más cercano a la agricultura que a un depredador, como decía. Oye, le das, es que le das con esto al clavo un tema que a mí como dicen en Estados Unidos, you hit a nerve, ¿no? Le diste como a un punto que a mí me hace abrir los ojos y que me hace realmente conectar. Yo lo he tenido que procesar personalmente y aprender y aceptar y darme cuenta de ello. Y tratar también ahora de transmitirlo y compartirlo. Yo creo que una cosa que heredamos justo de la cultura tanto del mundo de las startups como de la cultura de los influencers y las redes sociales, es que el éxito se da y digo, y antes era lo mismo, nomás antes era en dinero, ahora es en usuarios o en seguidores, ¿no? Pero que el éxito se da en el volumen, o sea, solamente son exitosos o exitosas los que tienen millones de seguidores, ¿no? Los streams que tienen millones de personas, las cuentas, las marcas que tienen millones de clientes. Y esto es bien peligroso porque no es inalcanzable, o sea, se puede construir, se puede llegar ahí. Es bien complicado, requiere mucho esfuerzo. La gente que llega ahí rápido probablemente tuvo acceso a mucho dinero, a estas famosas ventajas injustas que no estamos aquí para juzgar, simplemente pues existen, ¿no? Y entonces en lugar de ser algo motivador, se convierte en todo lo contrario, se convierten en un martillo que te clava al piso y dices, no, pues yo no voy, o sea, llevo 6 meses, en el bueno de los casos, ya duré 6 meses haciendo streaming, ya duré 6 meses haciendo contenido y no exploto, ¿no? Y no trueno el millón de seguidores, los 10,000 en Instagram que ya me permiten hacer no sé qué madres. Y, y entonces mejor no lo hago. Si no lo voy a hacer, si no voy a hacer del top 10, no lo hago. Y eso me parece que se vuelve peligrosísimo. Mira, les voy a decir, ahorita tenemos conectadas a 3 personas en YouTube, 5 en Facebook, 6 en Instagram, 10 en LinkedIn. O sea, estamos entre 25 o 30 personas conectadas. Habrá Excelente. días que subimos a 50. Yo llevo 1 año y medio haciendo este programa. Y eso no, o sea, personalmente, no me va a dejar de hacer esto, porque si algún día crecemos y llegamos a miles, qué bien. Pero si no, Mabel, que está en LinkedIn viéndonos, Sofía Niña de Rivera, María Victoria, Juse Dano, que está en Facebook, ¿no? ¿Quién más anda por acá? Roberto, que anda por ahí en Instagram, está Belly, está Mentoring Island, está Alejandro. Si dejamos de hacer esto porque no llegamos a miles, pues no vamos a llegar a ellos y no les vamos a aportar este conocimiento a ellos. Y venimos hablando justamente de que es relevante el trabajo de cada emprendedor para el usuario, para la persona, pero también es relevante el trabajo para ti. Y si vivimos en esta cultura de solamente querer tener éxito de la noche a la mañana y explotar y como en las películas, ver cómo nuestros numeritos, track, 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 ¿no? Pues nadie va a hacer nada. Nadie va a hacer nada, ¿no? Me encanta que lo menciones y creo que es un mensaje que tenemos que reforzar durísimo. Las comunidades, las marcas no se construyen con el objetivo de llegar a miles, sino de llegar de manera significativa a los que puedas llegar, ¿no? ¿Vos qué preferís? ¿Tener 100 personas que estén conectadas mirando por la ventana o 30 personas que te estén prestando atención? Claro. Es obvio, pero además esto es como decir, ¿para qué voy a ir a votar si mi voto no vale nada? ¿O para qué voy a escribir un libro si la gente no lee? ¿O para qué voy a hacer una entrevista en 4 redes
redes sociales simultáneas, si a esta hora la gente o está yendo al trabajo o está durmiendo la siesta, depende si estás en México, en Latinoamérica o aquí en España. El para qué, porque al final, si vos tenés claro tu por qué, el para qué y el cómo es mucho más fácil. Pero para mí hay algo que la gente olvida, que es el para quién. ¿Para quién hago lo que hago? ¿Con qué objetivos hago lo que hago? Porque el Talmud dice que si tú estás salvando la vida de una persona, tú estás salvando la vida de toda la humanidad. Si nosotros podemos impactar con esta conversación de hoy en la vida de una persona para que emprenda mejor o para que cambie su marca o para que se comprometa desde otro lado, o para que despierte una conciencia, lo que sea, ya habrá valido la pena esta conversación. No podemos Claro. estar siempre monetizando todo. No estoy diciendo que hay que vivir del aire, porque todos tenemos que pagar hipotecas y gasolinas y supermercados, etcétera, pero sí tenemos que tener esa comprensión de que lo más importante de la vida no es monetizable. ¿Cómo monetizás mi tiempo? ¿Cómo monetizás el amor? ¿Cómo monetizás la cultura? ¿Cómo monetizás la confianza, el compromiso? ¿Cómo monetizás el respeto? Entonces, Ujú. todo es followers, likes, miles y miles y miles. Cuando en realidad yo lo que propongo es menos like y más love, ¿no? Menos me gusta y más me quieren. Yo prefiero relaciones de me quieren, no de estas relaciones efímeras en las que todo dura nada. Yo quiero impactar humildemente desde mi total desconocimiento en un montón de temas y un poquito más en branding, que tengo un poco más de conocimiento, pero por muchas horas de vuelo. Y yo creo que tu observación es mucho más que pertinente, porque también estas personas se van a sentir queridas. Mira, con esto termino, hace más de 30 años, un domingo a la noche, mis padres en Buenos Aires nos llevaron a ver el diario de Ana Frank al teatro. Nosotros somos 3 hermanos varones. Ujú. Domingo a la noche, otoño, llueve, Buenos Aires. Bueno, llegamos al teatro y creo que en todo el teatro, que había lugar como para, no sé, 1000 personas, éramos 20. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, lo van a cancelar, nos vamos, ¿no? Y salieron todos los actores y dijeron, mientras haya una sola persona en una butaca, La la función obra se va a continua. hacer. Fue una de las obras más impactantes que yo sentí en mi vida, porque no era una obra, era algo más, no te lo puedo explicar, pero se me pone la piel de gallina y pasaron 30 años, ¿entendés? Y yo siempre me quedé con ese ejemplo, porque cuando vas a dar una conferencia, yo he dado conferencias adelante de 6.000 personas, y adelante de 3.000 personas, y adelante de 5.000 personas, pero también he dado clases a 11 alumnos. Y te aseguro que no es un tema de cantidad, es un tema de compromiso y es un tema de por qué estás ahí parado haciendo lo que estás haciendo, pero también por qué están los otros ahí atendiendo a lo que tú estás explicando o compartiendo, ¿no? Fíjate que me encanta este tema ay, es que, de nuevo, creo que es súper relevante. Algo que trato yo de predicar, de hablar mucho de un concepto, un tema que trato como de comentarlo cada vez que puedo. Es que la gente, o sea, como que vivimos en una cultura de absolutos, ¿no? Y pareciera que si no logro todo, entonces no es valioso. En términos, por ejemplo, de impacto social, ¿no? Yo trabajé muchos años en una organización que se llama Techo, que quizá la conozcas, pero en Argentina es muy fuerte, ¿no? En toda América Latina. Y en Chile, donde empezó, tenían la meta de llegar al año 2010 sin que hubiera campamentos, que en Chile los campamentos son los lugares donde viven las personas en condiciones de extrema pobreza, afuera de las ciudades. Y entonces, durante 15 años estuvieron trabajando en Chile en Techo para que en 2010 no hubiera campamentos. Y llegó el 2010 y pues por supuesto que una organización sola, con aliados y lo que tú quieras, pero bueno, pues el esfuerzo liderado por una organización, pues no terminó con los campamentos. Y para muchos, incluido gente de la organización, pues eso puede haber sido un momento de quiebre. Decir, bueno, no lo logramos. Sigue habiendo pobreza. Entonces, ¿de qué sirve todo lo que hicimos? Ahora, si te volteas a ver
y dices, bueno, mira, sigue habiendo pobreza, pero en estos 15 años de trabajo se abrieron oficinas de la organización en 18 países de América Latina. Se construyeron más de 60,000 viviendas a familias que no lo tenían y otra gran serie de actividades, de cosas, de impactos que se generaron. O sea, se avanzó muchísimo. El mundo cambió. El mundo no es el mismo. Yo no estaría acá. Disruptivo no existiría si yo no hubiera sido voluntario. De hecho. Y muchas otras organizaciones, mucha gente que hoy lidera esfuerzos. Entonces, tenemos que cambiar la cultura del absoluto de el éxito solo es éxito si eres el número uno. Por eso a mí no me gusta, mira, nunca había logrado, por eso a mí no me gusta celebrar tanto los unicornios, las startups que se vuelven unicornio. Porque tenemos que entender que el éxito no es solo éxito cuando llegas a ser un unicornio. ¿No? En el mundo de las startups. O en el mundo del impacto social, el éxito no solo es éxito si erradicas la pobreza. Si le cambiaste la vida a 2 personas, el mundo ya no es el mismo. Acá arriba, aunque yo soy muy crítico de la frase de que hay que cambiar al mundo, más bien quiero como que la reinterpretemos, que la reentendamos, porque como emprendedores, como marcas, el mundo cambia no solo cuando todos cambian, el mundo cambia cuando una persona cambia. Y eso justifica que lo intentes, que crees una marca, que crees una empresa, que hagas un esfuerzo por cambiar la vida, aunque solo funcione para una sola persona. Como decía, si este live conectó con alguien, con una persona, Correcto. ya chingamos. Sí, ¿no? de todas formas, Juan, sí, y perdona que te interrumpa, sí, pero te interrumpo porque me olvido las cosas, no porque sea maleducado. Claro, todo bien, todo bien. Ya a mi edad, ya si no digo las cosas en el momento, es más, me las estoy olvidando. Lo que te quería decir es, primero que no todo el mundo nace ni con las ganas, ni con la energía, ni con la vocación de querer cambiar nada. Hay gente que no va a cambiar en toda su vida, va a nacer y va a morir sin cambiar. Hay gente que dice, mi origen no define mi destino. Lo puede afectar, pero no definir. Hay gente que sí quiere cambiar las cosas, pero que no se quiere cambiar a uno. Y también estoy muy de acuerdo contigo porque el éxito no puede ser solamente llegar a una facturación X, Y o Z. El éxito para mí puede ser que mis hijos tengan acceso a la educación. O el éxito para mí puede ser que yo pueda todos los días leer un libro. El éxito, hay tantos éxitos como miles de millones de personas ahí sobre la Tierra. Lo que pasa es que hay muchos intereses en los absolutismos o en los extremismos o en vivir en un mundo binario, porque es más fácil de controlar 2 que controlar 7.000 millones. ¿Sí? Es mucho más fácil controlar derecha, izquierda, capitalismo, anticapitalismo, exitoso, fracasado, blanco, negro, que hablar de todas las gamas de grises que por alguna razón alguien dijo que los grises son malos, pero en los grises está el color también, ¿no? Que no es ni blanco ni negro. Y yo creo que ahí hay un punto súper importante para poder profundizar también, pero eso viene mucho de la escuela. Y cuando hablo de la escuela, hablo de la educación, tanto en la institución educativa como en la institución hogar, ¿no? Cuando hablamos de qué significa ser exitoso y qué significa ser fracasado, porque si aprendemos de la historia, muchos de los nombres más admirables de la historia han sido un error atrás de otro a lo largo de su vida. Y son hiper exitosos. Pero hay gente que permanentemente detrás de su pasión o de su compromiso o de su convicción estaban buscando algo. ¿Y eso los hace fracasados? No, para nada. ¿Qué pasa? Tú y yo somos fracasados porque no tenemos una compañía de 1.000 millones, tenemos una compañía de 990 millones y hemos fracasado. Es que ese es el éxito, o haber transformado la vida de familias, o haber mejorado la vida de una sociedad. Y yo creo que las reflexiones son pertinentes, porque hoy todo es la casa de papel, vamos a robar dinero, el calamar, vamos a matarnos por dinero, el otro, los malos son los buenos, el que roba es bueno, el policía es malo, está todo, Superman es gay, todo es un quilombo ahora. No tenemos una estructura que nos contenga, lo cual no es malo porque la libertad es buena, pero sí tiene que haber una serie de normas de convivencia, ¿no? En donde la libertad va de la mano de la responsabilidad y los derechos van de la mano de las obligaciones. Pero hemos hecho outsourcing de todo. Ahora que se apañe YouTube, que se apañe Instagram,
Y los maestros enseñan como buenamente pueden, muchos ni siquiera les interesan, otros ni siquiera pueden porque les ponen programas inalcanzables. Entonces los chicos estudian en YouTube. Y quizás Claro. un chico aprende más escuchándote a vos que estando 1 hora y media en una clase de educación cívica o de filosofía donde el profesor o profesora lo durmió. Bueno, creo que nos fuimos muy lejos y creo que vale, o sea, vale mucho la pena esta reflexión, pensar cuál es nuestro rol en todo esto. Eh, con todo esto justo es más urgente cada vez que trabajemos para crear buenos proyectos, para crear buenas marcas, para emprender alineados a esto que aprendemos en el libro de Totem, ¿no? A esta nueva forma de ver, de ver a las marcas, de ver a los negocios. Y va de la mano. O sea, al final del día, si tú quieres, si construyes proyectos que son relevantes, son trascendentes, la gente va a conectar contigo. Te vas a volver de esas marcas que a la gente le va a importar que no desaparezcan. Se van a volver en esos creyentes que quieres. Entonces, pues está muy conectado. Si haces trabajo que no es relevante porque quieres una ganancia rápida, porque quieres ¿no? una satisfacción muy efímera, pues te vas a volver efímera, ¿no? De Y creo acuerdo, que de vale acuerdo. muchísimo la pena tener esta discusión. Por eso vale muchísimo la pena leer el libro de Totem, del cual vamos a aprender muchísimo, del cual te agradezco mucho que vengas a presentárnoslo. Andy, nos podemos quedar clavados platicando. Estoy ya cerrando porque ya van a ser casi las 9 bueno, a las 9 de México, no sé si las 3 o las 4 de España, pero de verdad de Las que vale 4 casi muchísimo. acá. Las 4, vale muchísimo la pena. Y este es uno de varios de tus libros. Para la gente que no conocía a Andy, tienes por ahí otro que se llama Brand Off, Brand On, Human Off, Human On, entre muchas otras cosas que has hecho tu trabajo. Siempre invito a la gente que conecte con nuestros invitados en LinkedIn, que lo sigan en Instagram, porque de verdad tienes mucho que aportar. Y la verdad me inspiré tanto, me gustó tanto la conversación, que voy a hacer algo que no tenía planeado. Pero yo, de mí directamente, voy a regalarle a nuestra comunidad. Vamos a regalar a nuestra comunidad el día de hoy. Vamos a regalar 5 libros, 5 copias de Totem. Vamos a hacer una ¡Hala! dinámica ¡Wow! ahorita para gente que está conectada. Ni lo ¡Wow! anunciamos al principio porque no estaba planeado ni nada. Pero quien se quedó acá, quien lo está escuchando ahorita por Instagram, por Facebook, por LinkedIn, por donde quieras, vamos a regalarlo. Vamos a hacer una dinámica. Miren, hice este slide ahorita rapidísimo ¿cómo se llama? Aquí mientras platicábamos. Quien quiera ganarse el libro, quien quiera tener el libro de Totem, quien quiera aprenderse, lo va a mandar, lo va a comer por Amazon para que les llegue. Entonces, pues dependerá que Amazon pueda llegar a su país. Porque luego es complicada la logística del envío, pero así nos quitamos de broncas. Y si no, la versión de Kindle se las mandamos también. Compartan este live, ¿no? Ha estado muy bueno. Si están en YouTube, copien el link, posteen en sus redes. Si están en Facebook, pónganle share. Si están en LinkedIn, pónganle share. Si están en Instagram, ahí no se puede compartir. Entonces, váyanse a LinkedIn, váyanse a YouTube, váyanse a Facebook y pónganle share. Si están en Twitter, pónganle share. Compártanlo, lo comparten, me mandan un screenshot, me mandan una captura de pantalla diciéndome, mira, Juan, lo compartí. Me lo mandan a WhatsApp, que ahí está el número de WhatsApp, es el 55 39 17 89 11. Tómenle captura de pantalla a este momento de la transmisión. Y al final del día de hoy voy a ver quiénes lo compartieron y aleatoriamente les voy a escribir por WhatsApp, les voy a contestar diciéndole gracias, te ganaste una copia del libro y ya por ahí les pediré sus datos para mandárselos desde Amazon. Oye, Andy, de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas estado con nosotros. Muy buena plática, mucho más que aprender. Llegamos a lugares en esta conversación en los que no tenía yo esperado llegar, pero me encanta porque también nos exigimos un poquito más a esta hora de la mañana para nosotros, no estamos de este lado del mundo. Muy meritorio, ¿eh? Muy meritorio, por tu parte. No, está bueno y así empezamos el día bien, así empezamos el día con power. Mira, la comunidad está muy emocionada por el libro, la gente se lo quiere ganar. Ya despertaron, muy bien. Buenísimo. Andy, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde es la red? ¿Cuál es su red social favorita? ¿Cuál es la red donde más podemos aprender de ti para conectar contigo y seguir aprendiendo más allá Buenísimo. de lo que nos traes el día de hoy? Gracias, Juan. Mira, tengo una URL que es andystalman.com, todo junto, andystalman con y.com, y ahí tengo todas mis ideas reflejadas en post.
Hay de todo, hay más filosóficas, hay más aterrizadas, hay más de trabajo, hay más de futuro, hay más de presente. Y en las redes sociales, LinkedIn o Instagram o Twitter, @Andy Stallman también. Y solo agregarte dos cositas, Juan. Una, al final nos fuimos un poco, pero no nos fuimos tanto, porque las marcas tienen que ver con lo que somos como sociedad y como personas, y los tótems tienen que ver con lo que queremos ser y construir como personas y como sociedad. Con lo cual nos fuimos, pero no nos fuimos tanto. Y segundo, Juan, quiero agradecerte muchísimo este espacio de conversación, de buena vibe, que le pones una onda increíble y unas preguntas espectaculares. Bueno, para poder ampliar tanto mi comunidad como la tuya, ¿no? Al final, gente que quizás no te conoce, te conocerá cuando yo comparta esta conversación, Claro. y gente que quizás no me conozca, me conocerá a partir de que vos compartes esta conversación. Y al final se trata un poco de esto que decía George Bernard Shaw, ¿no? En el pasado, si Juan tenía una manzana y Andy tenía una manzana y compartíamos manzanas, cada uno seguía teniendo una manzana. Pero si hoy Juan tiene una idea y Andy tiene una idea e intercambiamos ideas, hoy los dos nos vamos con dos ideas, no con una. Con lo cual, esta plática es como las ideas de Bernard Shaw. Sigamos amplificando esta posibilidad de despertar conciencias y de luego movilizarlas para construir algo mejor, ¿no? Más humano, más cercano, más simpático, y que ayude a que vivamos en una sociedad más cercana a lo que ambicionamos y por lo que trabajamos día a día. Me encanta, totalmente de acuerdo. Vivimos una época en la que construir comunidad, construir tribu, ¿no? Nos ayuda a llegar mucho más lejos de lo que podríamos si queremos hacer las cosas individuales. Andy, mil gracias y muchísimas gracias a todas y a todos los que han estado con nosotros el día de hoy. Ya lo saben, de verdad, ya lo hablamos aquí. Hacemos este programa con mucho cariño para ustedes, para los que están ahí, y la verdad nos encanta hacerlo y nos encanta poder compartir este ratito mañanero. Muchísimas gracias Patricio Ortiz, Sofía Niña de Rivera, José Guillermo Almodóvar, Mabel Cueto, ¿quién más anda por acá? José Dano. Muchísimas gracias. Berta Herrerías, que también está conectada en Instagram. Lo tengo al otro Instagram acá. A Victoria, a Órale Diseño, a Beli Casillas, Alejandro Bae. Muchísimas gracias, banda. De verdad, nos vemos el próximo martes. A partir de ahora les cuento que Emprender en Pijama solo va a salir los martes. Tengo que ir malabareando yo mi vida de papá con la chamba, con el programa. Entonces, hemos decidido, solamente es el programa los martes. Vamos a ver qué tal nos funciona. En lugar de martes y jueves, vamos a salir solo los martes a partir de... Esta es nuestra última entrevista de martes por ahora, pero eso lo vamos a hacer también porque vamos a traer nuevos contenidos que ya les estaré platicando más adelante. También regresamos con las mentorías Jedi del emprendimiento social. Si quieren una mentoría Jedi, si quieren, tienen un proyecto y quieren recibir mentoría de mi parte, escríbanme por WhatsApp, escríbanme por redes sociales, ya se la saben. Y si quieren el manual Jedi, mándenme un mensaje de WhatsApp. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Andy. Y pues acá terminamos Emprender en Pijama del día de hoy. Hasta pronto, tengan un excelente día o una excelente tarde si nos